Amados, para los que están aquí en Chile y para ustedes que están en Haití y que van a ver esta clase grabada a distintas horas, en el caso de Haití de acuerdo al horario que puedan tener allá para eh, conectarse a YouTube. Y eh, está siendo grabada esta clase porque justo se dio que estoy sin servicio de internet. Entonces está siendo grabada para después poderla entregar a ustedes. Hoy día vemos Apocalipsis capítulo 12. Y oremos para empezar esta clase. Señor, Padre nuestro celestial, te agradecemos por este día. Agradecemos por Jesucristo, con quien tenemos herencia eterna, por quien somos herederos, partícipes del reino celestial. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para vivir una vida santa y dar testimonio de Jesucristo a nuestros hermanos y hermanas en la fe y al prójimo. Gracias, Señor, por este día. Y nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Leamos Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ir leyendo de a poco porque contiene muchas verdades para aprender y verdades por las cuales vivir. Vamos a ir leyendo versículo a versículo. En este capítulo hay una revelación poderosa del gran enemigo espiritual de los creyentes y el espíritu que está detrás del antisemitismo, de la persecución por siglos a los israelitas. Este capítulo 12 de Apocalipsis es el capítulo de las 4 grandes cosas. Una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. También aparece un gran dragón escarlata. Se menciona una gran águila y, por último, la gran ira del dragón. Leemos entonces Apocalipsis 1, 12, 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal.
una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Con respecto a esta gran señal de la mujer en el cielo, los teólogos de la Iglesia de Roma ven aquí erróneamente retratada a la Virgen María, por cuanto la Iglesia Católica también la designa como la Reina del Cielo. Pero hay muchas consideraciones para descartar esta posición teológica tan equivocada. Primero, el término mismo que usa la Iglesia Católica, Regina Coeli, Reina del Cielo, está asociado en la Biblia solamente a prácticas paganas de idolatría, a falsos dioses cananitas, babilónicos y griegos. Bajo la denominación Reina del Cielo, podemos ver que aparece esto en Jeremías 17:19, en Jeremías 44:17, 44:18, 44:19 y 44:25, donde se refiere a la diosa Astaroth o Astarte, Ishtar también, que es la diosa Venus de los griegos. Y la palabra cielo alude a su carácter astral. Es a esta deidad que se ofrecía tortas especiales, como aparece en Oseas capítulo 3, versículo 1, siendo Astaroth la representante del principio femenino de fertilidad, como aparece en Jeremías 44:17. También era denominada la diosa madre. El rey Salomón sucumbió a su culto, como aparece en Primera de Reyes 11:5 y Segunda de Reyes 23:13. En la cultura griega se adopta como Astarte. Y Diana de los Efesios. Culto a la fertilidad, y que ustedes, como pueden recordar de clases de Apocalipsis al principio, como cazadora de almas, Diana de los Efesios, y de cuyas raíces proviene el culto a María, cuyos inicios en realidad se remontan al siglo IV después de Cristo, bajo la dominación del Imperio Romano de Bizancio,
Constantinopla, y que después también fue asumida por la Iglesia Católica de Roma, siendo representada en ignorancia teológica como Reina del Cielo. Y esto queda bastante evidente en la época del Renacimiento, cuando muchos artistas la representan precisamente así como aparece aquí en Apocalipsis, donde fue pintada con ese símbolo de las 12 estrellas en círculo sobre su cabeza y una luna así estilo musulmán bajo sus pies. Y paradójicamente este símbolo de las 12 estrellas en círculo es lo que asumió la bandera de la Unión Europea. Segundo, ¿por qué esa posición teológica de la Iglesia de Roma es tan equivocada? Porque en Apocalipsis 12 la mujer está gritando de dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, lo cual contiene dos aspectos que dificultan que se refiera a la Virgen María y a Jesús. Primero, en el cielo no hay dolor ni angustia, como aparece en Apocalipsis 21:4. Segundo, la Virgen María dio a luz en la tierra, en Belén de Judá, no en el cielo, como aparece en Lucas 2, versículos 6 y 7. Y también, como punto tercero, podríamos decir que no es la Virgen María la que da nacimiento a la Iglesia, sino que es Cristo quien lo hace, con el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Podemos recordar que en el principio en el libro de Génesis, capítulo 2, Dios formó de la costilla del hombre a Eva. Jesús, llamado en la epístola del apóstol Pablo a los romanos el último Adán, cuando al último momento en la cruz del Calvario el soldado romano lo hiere en su costado, leemos que fluyeron sangre y agua, dos elementos presentes en el nacimiento de un bebé, y que es como un símbolo de lo que precede al nacimiento de la Iglesia días más tarde en Pentecostés. Entonces, ¿a quién representa esta gran señal de la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y que estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento?
Para responder adecuadamente a esto, debemos recordar un principio básico de hermenéutica. El principio de la ley de la primera mención. Esto es, al considerar la primera mención de un tema en la Biblia, lo cual contiene la revelación primigenia que alude a elementos que se irán desarrollando progresivamente en la revelación bíblica, tenemos nosotros que considerar los elementos que aparecen. Y es precisamente que en Génesis capítulo 37, versículos 9 al 11, vemos que por primera vez aparece esta imagen vista por el joven José en un sueño, y que comprende a su vida, a sus hermanos y aún a su padre y madre, Jacob y Raquel. Y todos ellos representan claramente a Israel, pues todos son descendencia de la promesa de Dios a Abraham e Isaac, depositada en Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel, y cuyos 12 hijos son el inicio de las 12 tribus de Israel. Entonces, la gran señal de Apocalipsis 12, 1 y 2 es la nación de Israel. Y cuando alude que está encinta y gritaba con dolores de parto, alude a que es a través de Israel que viene el Mesías, el Salvador del mundo. Y los dolores de parto aluden a la persecución y al sufrimiento que el enemigo de Dios ha infligido por siglos a la nación de Israel. Podemos leer entonces ahora la segunda señal, la gran segunda señal que aparece en Apocalipsis 12. Y leemos desde el versículo 3 al 6. Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Aquí, en estas escrituras, podemos ver claramente la causa primordial de la lucha, la persecución y esa campaña de siglos para exterminar al pueblo judío. Y la causa primordial
de esto es el dragón. Esto es Satanás, el adversario de Dios, quien ha tratado por siglos que no se cumpla el plan de redención de Jesucristo, tanto en la primera venida del Mesías de Israel como en la segunda venida. Así, ha tratado de destruir a la nación muchas veces, usando emperadores, reyes, que han sido usados para diezmar el pueblo judío. Y enfocado en evitar que naciera Jesús de Nazaret. Y ha seguido a través de los siglos usando diversos agentes para evitar que existan los israelitas, ni Israel ni Jerusalén. Entonces, el antisemitismo tiene su origen y raíz en Satanás, el gran dragón escarlata, el destructor. Y de color escarlata porque ha sido homicida desde el principio. Ha alentado a diversos reyes, emperadores, gobernantes a través de los siglos para tratar de exterminar al pueblo escogido por Dios, a fin de evitar el cumplimiento de las promesas de Dios de redención para la humanidad por medio del Salvador del mundo, el Mesías de Israel, Jesucristo. Y en los últimos siglos alentó a los gobernantes de Inglaterra en el siglo XIII, Francia en el siglo XIV, España y Portugal en el siglo XV, en el siglo XVI, XVII, XVIII, a gobernantes de naciones bajo la influencia de la Iglesia ortodoxa, y famosos son los pogroms en Rusia, y usando obviamente el Islam. Y en el siglo XX aparecen Hitler y Mussolini. Una tipología del anticristo. Y en su momento va a guiar al anticristo, este gobernante mundial que va a aparecer en unos años más. Y que va a ser la última gran tentativa de aniquilación del pueblo judío en la época de la Gran Tribulación, en los últimos 42 meses de su gobierno. Así vemos la segunda gran señal, el dragón escarlata, que ha sido homicida desde el principio.
está bastante identificado como Satanás, con 7 cabezas, que históricamente representan 7 imperios que han tratado de aniquilar al pueblo judío. Tiene además 10 cuernos, tal como lo describe el profeta Daniel en Daniel capítulo 7, versículos 7, 8, 23 al 25. La cuarta bestia que aparece ahí, y que para muchos eruditos corresponde a una confederación de 10 naciones en una especie de restauración del antiguo imperio romano. Llama la atención también de que actualmente las Naciones Unidas divide el mundo en 10 regiones. Y las Naciones Unidas es como una antesala del gobierno mundial del anticristo. Y dice en Apocalipsis 12, versículo 4, que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En referencia a lo que menciona Isaías 14, del versículo 12 al 15, cuando Lucifer aparece siendo echado del cielo a la tierra y arrastrando consigo a un tercio de los ángeles que le acompañaron en su rebelión contra Dios. Y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y nosotros podemos leer en los evangelios que cuando nace Jesús, Herodes, el rey Herodes, que ha recibido la visita de los hombres sabios que vienen del Oriente, y que la gente los conoce como los Reyes Magos, pero son sabios del Oriente. Y cuando ellos evitan encontrarse nuevamente con Herodes, Herodes ordena matar a todos los niños de 2 años para abajo, en su tentativa de evitar que Jesús viviera. Pero José y María habían salido antes a Egipto, advertidos por un ángel, y donde permanecieron hasta que Herodes murió. Ella, dice, dio a luz, o sea, Israel, un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Obviamente eso hace referencia al ministerio de Jesucristo como juez. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto es una clara referencia a la resurrección y
al ascenso de el Señor resucitado al cielo. E inmediatamente después dice: la mujer, esto es Israel, huyó al desierto porque tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días, que son 42 meses, 3 años y medio, o como también lo dice la Apocalipsis, tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. La persecución desatada bajo la inspiración del diablo, después de la abominación desoladora mencionada por el profeta Daniel en Daniel 9:27 y 12:11, y por el mismo Jesucristo en Mateo 24:15, que ese hecho en que el anticristo entra en el templo, en el lugar santísimo, y se proclama Dios y requiere adoración. Inmediatamente después se da inicio a esa persecución horrible a los judíos para exterminarlos, y estos huyen a refugiarse en Petra, moderno Jordania, y a lo cual alude el profeta Isaías en el capítulo 16 del libro de Isaías, donde aparece Sela, que significa Petra, y Petra significa roca, y Moab, que es la Jordania moderna. Entonces es ahí, a este lugar que existe hoy en día, y que puede acomodar, de acuerdo a la opinión de eruditos, puede acomodar como 2 millones de personas. Es una ciudad que está vacía, ha estado vacía por siglos. Y es allí donde el remanente judío creyente en Jesucristo es protegido y sustentado por Dios durante los últimos 3 años y medio del gobierno del anticristo, y que corresponden a la gran tribulación, llamado también el tiempo de angustia de Jacob. Y aquí, en ese contexto, la palabra de Dios, aquí en Apocalipsis 12, dice, en el versículo 13, dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volara delante de la serpiente al desierto. Aquí no hay una claridad absoluta con respecto a lo que significa esto. Pero, de alguna manera, la gran águila podría hacer referencia a algún método de transporte aéreo. No sabemos exactamente, pero es una provisión que aparece aquí en Apocalipsis 13 y que va a beneficiar a los judíos en ese tiempo. Y ahora
el texto de Apocalipsis, Apocalipsis 7:10, revela una gran guerra en el cielo. Esto es bien interesante. Dice, hubo una guerra en el cielo. Miguel es notable, este que es llamado también Arcángel Miguel, su nombre significa ¿quién es como Dios? Miguel también es asociado a la protección y al cuidado a la nación de Israel, a Israel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este es un momento histórico en que cesa el acceso que Satanás tiene al cielo, a la presencia de Dios, como aparece teniendo ese acceso en el libro de Job, capítulos 1 y 2. Y este es el momento en que es lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, este es el instante en que históricamente el diablo y sus ángeles cesan de tener acceso a la presencia de Dios en el cielo y son expulsados a la tierra. Y esto se entiende que ocurre al fin de los 3 años y medio iniciales del gobierno del anticristo. Y el diablo desciende con gran ira para atacar a la nación de Israel, al pueblo judío y a cualquier humanidad gentil que crea en Jesucristo. Y lo hace con gran ira en el último periodo de 42 meses del gobierno del anticristo. Es el momento en que el acusador de nuestros hermanos, como aparece en Zacarías 3, es echado fuera y ya no puede acusar ni acusarnos más. Y dice en Apocalipsis 12:15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Puede ser algo literal, como también puede ser algo que podría ser usar los medios de comunicación de ese entonces para atacar a Israel, al pueblo judío, atacarlo, como lo ha hecho a través de los siglos, pero esta vez como
con un torrente de mala información. Incluso puede ser una época en que le echa la culpa de los juicios que están ocurriendo, de lo que está ocurriendo en el mundo, terrible. Probablemente le echa la culpa a los judíos de todo eso. Pero la tierra ayudó a la mujer, ayudó a Israel. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, ahí aparece esa época de la gran tribulación, en que no solamente persigue a los judíos, sino que también a todos los creyentes gentiles en Jesucristo. Es considerado por muchos eruditos como una época en que millones de personas en el mundo llegan a la fe en Jesucristo, se salvan. Muchos de ellos, cientos de miles, martirizados, pero son millones los que llegan al Señor por la acción de esos 144.000 predicadores judíos, por la relevancia de los 2 testigos que tiene por 3 años y medio en Jerusalén. Son millones. Es considerado como la época del más grande avivamiento que va a existir en la historia del cristianismo. Y los que se salvan, los que llegan al Señor, son llamados los santos de la tribulación. Eso por una parte. Y por otra parte, las tentativas terribles del anticristo y del diablo de exterminar al pueblo judío. Y es la opinión de muchos eruditos, también de creyentes judíos en Jesucristo, que es una época en que perecen más o menos 2/3 de la nación de Israel en ese periodo de 3 años y medio. O sea, es como 2 veces el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Mucha información tenemos respecto a esta gran señal, el dragón escarlata, que es el gran enemigo de Israel y el enemigo de todos los creyentes. Hasta aquí llegamos. Jóvenes, estudien Apocalipsis, siempre preguntando al Señor ¿qué debo hacer yo con respecto a lo que muestra tu palabra? La aplicación primera es: Señor, ¿qué quieres que haga con lo que tú dices? Donde estén, un abrazo
Que el Señor los bendiga.